De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Bienvenidos a De Boca en Boca, un espacio para que escritores te permitan entrar en su mundo literario. En el programa de hoy nos acompaña Danitza Eteboric, hablando sobre sus obras, proceso de escritura y su inspiración. Además, tendremos los tips literarios a cargo de Letra y Punto Correcciones, y Enrico Javi Baeza te hablará sobre la serie El descubrimiento de las brujas para que puedas maratonear este fin de semana. ¿Me acompañas? Bienvenida, Danitza, al podcast de Boca en Boca. Es un placer tenerte hoy aquí para poder descubrirte como escritora y que nos hables un poco más de tu literatura. Cuéntale a los oyentes qué género escribes y en dónde pueden encontrar tus obras para leerlas. Hola Yanil, ¿cómo estás? Espero que súper. Bueno, primero, honrada de estar en este espacio. Te cuento, yo escribo literatura de fantasía juvenil. Mi primer libro que tengo publicado se llama Relatos de Torre Alta, la travesía de Estrella, y lo puedes encontrar en Amazon. Además de eso, me gusta escribir poesía y los poemas que escribo los subo de manera gratuita de acceso para todo público desde mi cuenta Instagram danitza.art. A lo largo de la vida hay cosas que nos dejan huellas. En tu caso como escritora, ¿hay algún libro que te haya marcado de tal manera que dijiste quiero escribir también? Sí, el libro que más me marcó fue uno que leí a los 12 años, se llama Dos princesas sin miedo, de Gail Carson Levine. Es una traducción al español de una obra que se llama Two Princesses of Bamarre, de la misma autora, claramente. Y a mí me marcó muchísimo porque tenía todas las cosas que a mí me gustaban, que eran los mundos de fantasía. Tenía romance, también acción, y una temática que trataba del amor en su expresión más pura, que es el amor que hace que las personas quieran mejorar por los demás. Y esa fue la obra que más me marcó, que dije, este es el libro favorito de toda mi vida. Y si bien no escribo exactamente igual a esa escritora, ni tampoco trato exactamente las mismas temáticas, sí puedo decir que es el libro que más llevo en mi corazón. La fantasía lleva mucha imaginación, más allá de que puedas crear notas, investigar sobre ciertos temas, es un género que juega mucho con esas herramientas. Y es algo que suele suceder, quedarse en blanco, lo que llamamos el bloqueo del escritor. En tu caso, ¿cuánto tiempo le dedicas diario a escribir? La verdad, a mí me cuesta muchísimo tener una rutina diaria de escritura. Yo creo más bien que tengo una rutina semanal, de al menos escribir una vez a la semana. Y bueno, para vencer el bloqueo, yo creo que lo que más sirve es tratar de hacer cosas distintas cuando uno realmente está muy bloqueado, cuando uno trata de sacar una escena que no sale definitivamente o que no quiere escribir, intentar escribir otra escena o quizás hacer una escaleta como para ordenar las ideas. Y también lo que me sirve mucho es escribir a mano. Encuentro que la creatividad se expresa mucho más fácil cuando uno escribe a mano que cuando uno escribe a computador. Cuando uno comienza en este mágico mundo de las letras, tiene ciertas fantasías o metas de cómo le gustaría que fuera su carrera. Tienes tu primer libro en Amazon. ¿Cuál es tu formato favorito, el ebook o el físico? Para mí, definitivamente, mi formato favorito es el físico. Me gusta muchísimo, también lo pasé súper bien haciendo la maquetación del libro físico en cuanto a elegir el tamaño de letra, elegir los bordes, el tamaño de la página. Creo que todas esas experiencias sensoriales añaden mucho a la experiencia lectora. Seguimos con la entrevista a Danitza, luego del espacio literario. Luego de lograr tal maravilla como es escribir un libro, es momento de decidir cómo vas a publicarlo. Tenemos 3 alternativas: postular a una editorial tradicional, ir por la autopublicación o apostar por una editorial de coedición. Para todas las opciones debes tener en cuenta los aspectos legales importantes. Estos protegen tu obra maestra de caer en malas manos. Algunos escritores pecamos de ingenuos y creyendo que si autopublicamos entre una cantidad exorbitante de libros y las grandes editoriales, nuestra historia pasará desapercibida al ser un autor desconocido. Grave error. No importa que tu obra sea un granito de arena en el desierto, que creas que es invisible en una gran biblioteca virtual.
esta es tan importante como si la publicaras en una editorial. Así que tómale la importancia y cuídala. Ten en cuenta que harás una promoción y difusión de algo que te pertenece, y por lo mismo debes cuidarlo hasta la última instancia. Por lo que en este tip te daré alguna de estas alternativas que mantendrán tu obra bajo tu autoría. Primero tenemos el ISBN. Es un código internacional que enumera tu libro, lo que lo hace único en el mundo. Se compone de 13 dígitos que sirven para identificador del producto por editores, libreros, tiendas online y cualquier participante de la cadena comercial. El ISBN identifica tanto al titular como a un título específico, su edición y formato. Luego tenemos el depósito legal. Tal como dice su nombre, es un depósito de libros nacional, donde quedan registradas todas las obras literarias de los residentes. Dependiendo del país o ciudad, se ceden una cantidad de ejemplares, generalmente alrededor de 4 o 5 ejemplares por título, a un depósito nacional donde son administrados y llevados a las bibliotecas, quedando bajo un registro. Por último, tenemos la propiedad intelectual, el tan conocido derecho de autor. Es una rama de derechos que busca, por una parte, fomentar la innovación, la creación y la transferencia tecnológica, y por la otra, ordenar los mercados facilitando la toma de decisiones por el público consumidor. Esto quiere decir que dejas tu obra literaria bajo un registro donde solo te pertenece a ti y nadie puede utilizar título o tu nombre para usos publicitarios que no correspondan a tu novela. Todas estas alternativas tienen un costo. Esto depende de cada país, rondando entre 10 y $20 por título. También considera el impuesto que tenga tu país, si está dentro del precio acordado, más si estás publicando como autónomo. Y una pregunta que me hacen muchos: ¿son obligatorios? No, pero te recomiendo que tomes alguno de ellos por las razones postuladas en el principio de este tips. Recuerda que es tu obra, es un proyecto en el que has estado trabajando por mucho tiempo y necesitas ser protegido de cualquiera, especialmente si trabajarás con grandes cantidades de copias. Hazte la siguiente pregunta: ¿cómo vas a demostrar frente a un tribunal que te han plagiado la novela? Si alguien toma tu idea sin permiso y no tienes un registro, tendrás un gran problema. Nos contabas que tienes un cronograma semanal para escribir y has comentado varias herramientas que utilizas para hacerlo. Pero, ¿qué es lo que te inspira a narrar historias? Mira, en general a mí me inspira muchísimo las obras de fantasía, leer obras, ver películas que tengan que ver con mundos de fantasía medievales, también con magia. Y lo otro que me inspira a escribir es poder retratar en un mundo mágico, en un mundo fantasioso, en un mundo idealizado, ciertas reflexiones o ciertas inquietudes que yo tengo respecto al amor, respecto a la amistad, respecto a la relación con uno mismo, respecto al proceso de crecimiento que tenemos todas las personas. Eso es en definitiva lo que yo diría que me inspira. En un mundo tan digitalizado, hablabas de que te inspira escribir en formato analógico, o sea, a puño y letra. A la hora de escribir, ¿tienes otras manías que necesitas porque si no, no puedes hacerlo? Mira, yo creo que la mayor manía que tengo es que yo no puedo escribir con música, es algo que me distrae muchísimo, más aún si es música de moda o música que tenga letra. También necesito mucha calma, o estar muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche, o en general cualquier hora del día, pensándolo bien, pero tiene que ser en un momento de calma. No puede ser en un momento en el que esté apurada porque estoy esperando un evento, o que esté ansiosa porque van a venir visitas, por ejemplo. O sea, necesito estar sola, necesito estar tranquila y en silencio, y cuando escribo a mano, tiene que ser un lápiz cómodo. No me gustan mucho los lápices que son duros o que la tinta no sale de manera fácil. Teniendo poco tiempo para escribir, como nos comentabas, quizás tu espacio sea más bien ambulatorio, pero en el caso de que sea lo contrario, ¿cómo está ambientado tu espacio de trabajo? Bueno,
Como dije antes, suelo ir cambiando de espacio, pero cuando puedo hacerlo, sentarme en mi escritorio a escribir, necesito despejarlo. Entonces, antes de ponerme a escribir, saco todas las cosas que están encima para que sea solamente, digamos, la mesa, el computador o el papel en su caso, y yo, para ponerme a escribir y hacer mis historias. Seguimos con la entrevista a Danisa luego de la sección Reco. Hoy les recomiendo la serie del descubrimiento de las brujas, basada en el mismo nombre de la escritora Deborah Harkness. En el mundo hay vampiros, brujas y demonios. Nos mete en la piel de una bruja que nunca ha querido tener sus poderes. Y toda la historia empieza cuando para un trabajo busca un libro muy codiciado para todas las criaturas. Es una serie que engancha desde el principio. Si os gustan las series que mezclan vampiros, brujas y demonios con viajes en el tiempo incluidos, os gustará esta serie. Consta de 2 temporadas. La encontrarán en Sky Showtime. Espero que les guste. Pasamos a la sección random. Y esta primera pregunta está relacionada con lo que te apasiona en la vida. ¿Qué 3 cosas podrías nombrar que te apasionan aparte de la literatura? Bueno, lo primero que me apasiona es el cine, y dentro del cine mis 2 géneros favoritos son la fantasía, por supuesto, y también las películas románticas, que me encantan, lo paso muy bien viéndolas. Lo segundo que también me apasiona es el baile. A mí me encantan las danzas en todas sus expresiones, tanto practicarlas como verlas. Yo en este minuto practico danzas polinesias, hubo un tiempo también que hice salsa o que hice ballet cuando era más pequeña, y me encanta, como te digo, practicarlas y también verlas, que es maravilloso. Y lo tercero que me apasiona son los viajes. A mí me gusta mucho viajar, sobre todo a lugares que son naturales. Hubo un tiempo, por ejemplo, que me dediqué a recorrer la Patagonia. También he viajado a Argentina, Colombia, Estados Unidos, siempre tratando de buscar estos lugares que son muy en contacto con la naturaleza, y eso es algo que me llena mucho. Una última pregunta antes de terminar. ¿Cuál es tu color favorito y por qué? Bueno, primero que todo debo decir que me gustan muchísimos colores, y en general me gustan las combinaciones de colores que son vibrantes, como por ejemplo un verde manzana con un amarillo limón, por ejemplo, o cosas así. Ahora, si tuviera que elegir un solo color, yo diría que a mí me encanta el rosado. Me gusta mucho porque es muy alegre, es muy femenino, da una muy buena vibra, también porque como que genera mucha ternura, también mucho amor, y por eso yo creo que si tuviera que elegir un solo color, yo creo que es ese, el rosado. Hemos llegado al final de este programa. Agradezco tu participación en él y que nos hayas compartido un poco de tu mundo. Antes de despedirnos, quería preguntarte si deseas dejarle algún consejo a los escritores que están recién empezando, o a alguna persona que quiere comenzar a hacerlo, o también algún mensaje a tus lectores, o por qué no a ambos. El micrófono es todo tuyo. El primer consejo que les daría es: escriban las cosas que más les gustan, no las cosas que creen que van a estar de moda o que creen que va a ser del gusto de otros, porque es imposible predecir cómo el público va a ver nuestra obra. Entonces, por ejemplo, si a ustedes lo que más les gusta son las historias de romance, escriban romance, disfrútenlo. No crean que el romance es un género menos válido, por ejemplo, que la ciencia ficción, por ejemplo, o que los thrillers. Todos los géneros son súper importantes, todos los géneros son súper necesarios. Lo segundo, que va un poco ligado a lo que dije antes, escriban sin miedo a que les vayan a criticar sus obras, porque nadie sabe realmente cómo lo va a recepcionar el público. Y al menos en mi experiencia personal he tenido más personas que me han felicitado y más personas que les ha gustado que personas que me hayan dicho que mi obra es mala, por ejemplo, porque siempre vas a encontrar a alguien que va a resonar con lo que escribe. Lo tercero, que es un consejo para ustedes y también para mí, intentar tener una rutina, intentar tener una meta
porque si no es muy fácil que las obligaciones del día a día te distraigan de cumplir con este sueño de escribir, que hay que tomarse el tiempo, sentarse a hacerlo. Y esto yo sé que es difícil porque a mí también me cuesta, pero es un consejo válido y que hay que tener en cuenta. Y por último, disfruten, que al final del día eso es lo más importante. Uno escribe y uno lee para gozarlo y no para sufrir. Si a mitad de historia deciden que definitivamente no les gusta, pueden dejarlo. Si están leyendo un libro que lo empiezan a encontrar aburrido, también pueden dejarlo, ya sea para retomar esas cosas más adelante o tal vez para no retomarlas y hacer proyectos que a uno le gusten más. Porque aquí lo importante es hacer las cosas que nos gustan y nos llenen. Hay que dejar atrás el estereotipo del artista que sufre por su arte y que su arte, por decirlo de alguna manera, lo desangra y que lo vuelve loco y que es una especie de maldición. No, eso basura. El arte y la literatura está para disfrutarlo, para pasarlo bien, y por lo mismo escriban ese tipo de historias que les gusta tanto que se motivan a sentarse a hacerlo. Eso, un abracito muy grande. Muchas gracias, Yanil, por este espacio. Lo he pasado súper bien contigo. Y muchas gracias también a nuestros oyentes por haber escuchado esta entrevista de principio a fin. Hemos llegado al final del programa. Quiero agradecer la colaboración de Letra y Puntos Correcciones en la sección de tips literarios, Javi Baeza en la columna Reco y el proceso de musicalización y edición a cargo de Tina Rec Producciones. Esperamos tu comentario y ojalá que te haya gustado lo suficiente para que regreses al próximo. Como adelanto, te cuento que tendremos al escritor Alejandro Zarratina compartiendo un poco de su mundo literario. También más tips y en la columna Recos, el Chiclit, una rubia legal, conocida en Latinoamérica como Legalmente Rubia. Desde Boca en Boca te decimos adiós hasta el próximo podcast. De Boca en Boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima.